sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días a todos. Hoy celebramos la Santa Eucaristía, que corresponde al 26º domingo del tiempo ordinario. Ofrezcamos esta Santa Eucaristía por todas nuestras necesidades espirituales y materiales, en especial por las víctimas de la pandemia. Lo que ha hecho con nosotros, Señor, es un castigo merecido, porque hemos pecado contra ti y no pusimos por obra lo que nos habían mandado. Pero da gloria a tu nombre y trátanos según tu abundante misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiesta especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo.
Él le contestó, voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándole el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los dos hijos para nosotros es fundamental, porque la parábola de lo que es la escucha de la voluntad de Dios y la puesta en obra de la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios que viene a expresar plenamente qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y de todos nosotros juntos como pueblo de Dios. La enseñanza que el Señor le transmite a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, es muy específica. Tiene que ver con la obediencia a la ley de Moisés y la obediencia que Él viene a establecer, que es la ley del amor y de la misericordia. Sí es cierto que la ley antigua encierra al hombre dentro del pecado, porque explica toda la categoría de tipo de pecado que el hombre realiza desobedeciendo y no obedeciendo a Dios. La ley del amor misericordioso del Señor viene a plantearnos no la ruptura de la ley de Moisés, sino el cumplimiento total a cabalidad, porque Dios es amor, Dios es misericordia, y eso es lo que Él nos pide a todos nosotros, comprender que Él es misericordioso. Cuando la lectura del profeta Ezequiel plantea justamente la palabra que el Señor le dirige al pueblo a través del profeta, es justamente el mensaje de un profeta que habla en nombre de Dios y que está recordándole que ellos no están actuando bien, que se están actuando mal, y que ellos se han olvidado el sentido del orden universal de la creación basado en el amor, pero que el Señor, a pesar de eso, es misericordioso. Por eso el Señor le pide al profeta que pueda siempre decirle y comentarle al que se equivoca acerca de su alejamiento, de su desobediencia. En la parte de la vida profética es justamente el llamado a la conciencia moral, cómo nosotros podemos aprender a discernir entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La segunda parte de la parábola nos hace ver algo fundamental: el hijo que dice que va pero no va, y el hijo que dice que no va pero sí va. Es decir, todos podemos tener nuestras dudas, nuestras dificultades en el camino de la conversión. Todos podemos tener unos ciertos obstáculos internos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestra manera de ver las cosas, nuestro yo, ¿verdad? El yo-yo, que siempre jugamos nosotros, el yo-yo, ¿verdad? Y el Señor viene justamente a poner el dedo en este punto. Escuchar la palabra de Dios y no cumplirla es justamente la actitud del hijo que no realiza la voluntad de Dios. Escuchar la voluntad de Dios, pero decir no quiero y después realizarlo, es justamente el camino del que se convierte. Todos nosotros estamos llamados entonces a recapacitar. El Señor quiere hacernos entender que inclusive esa recapacitación, esa capacidad que Él nos da a nosotros es un don, es una gracia de la misericordia. Es cierto que nosotros hemos sido hechos libres porque Dios es libre. Él nos ha regalado el libre albedrío, nos ha dado una conciencia que puede estar decidiendo entre lo que son las emociones, los sentimientos, los recuerdos y lo que es el deber ser que el Señor nos pide. Pero ese libre albedrío está totalmente inscrito dentro del orden universal de la creación, una creación hecha por misericordia,
Por eso el Salmo 24 hoy nos dice, recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. San Pablo, con la carta a los Filipenses, va un poco más profundamente en el punto, porque ¿dónde se fundamenta la misericordia del Padre? En haber enviado a su Hijo signo de misericordia y de perdón y de reconciliación para con nosotros. Y es justamente el camino que Pablo interpreta y que nos explica. No obréis por rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerar siempre superior a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Porque tenemos que tener, como Él nos recomienda, tener los sentimientos propios de Cristo Jesús. Y de ahí viene esa descripción bellísima de cuáles son los sentimientos que tenía y tiene y sigue teniendo Cristo Jesús y que nos transmite en la iglesia para que nosotros lo vivamos. Que Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, no se engrelló, no quedó ensimismado, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Es decir, asumiendo la carne, asumió todo lo que implica la carne, la debilidad del hombre, la fragilidad del hombre, la tendencia del hombre a equivocarse no escuchando. Pero Él no cayó en esa tentación, sino que luchó con esa tentación y profundamente mostró su actitud de obediencia. Y Él transformó la tentación en la prueba de amor, una prueba de misericordia, porque lo que movió profundamente a Jesús en su conducta, que lo llevó hasta el sacrificio de la cruz, fue justamente el querer cumplir la voluntad del Padre misericordioso y realizarse a sí mismo como hijo del Padre de la misericordia. Eso para nosotros entonces es una recomendación muy fuerte, una exhortación evangélica muy fuerte. Hoy la palabra viene a sacudirnos, porque nosotros que sabemos que Jesús es la palabra hecha carne, viene a decirnos, no actúen como aquel que dice no hace, sino actúen como aquel que dice que no y después lo realiza. Porque el Señor está tomando justamente en cuenta esa fragilidad del ser humano, que por su propia libertad de conciencia puede titubear, puede inclusive llegar a negar como lo hizo Pedro, pero después llegar a afirmar y decir, Señor, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Y allí donde vemos que el Señor nos pide el amor, nos pide aprender de la misericordia que Él nos tiene, pero para eso es esencial y fundamental darnos cuenta de nuestros propios defectos, de nuestras propias debilidades y no achacarle siempre a los demás los rollos de nuestro rollo, porque justamente eso es una falta de misericordia. Jesús no vino a achacarnos a nosotros los pecados que teníamos, sí vino a recomendarnos, a exhortarnos, casi a regañarnos por nuestros pecados, pero al mismo tiempo mostró la gran misericordia, por lo cual Dios había enviado a su Hijo, y ese Hijo estaba allí presente entre nosotros para enseñarnos profundamente el vivir la escucha de la voz del Señor. La antífona dice, tomado del Evangelio de Juan, mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo la conozco, y ellas me siguen. Es el misterio de la misericordia que convoca, es el misterio de la misericordia que envía, es el misterio de la misericordia que va transformando y obrando en nuestro corazón. Es pura gracia de Dios, es puro regalo de Dios. Nosotros no nos merecemos la misericordia de Dios. Podemos clamar la misericordia de Dios, podemos invocar que el Señor tenga misericordia, como dice el Salmo, pero el hecho de que el Señor sea misericordia es un gesto paternal que nos transforma en hijo por el Hijo que se hizo igual a nosotros para podernos regalar a nosotros la gracia y la condición de ser hijo. Estos tiempos de aflicción, estos tiempos de soledad, estos tiempos de aislamiento, estos tiempos de penurias, estos tiempos de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, estos tiempos de hambre, estos tiempos de penuria,
de todas las condiciones esenciales de lo que es necesario para poder vivir de una forma digna. Estos tiempos son tiempos de misericordia, y así aprender nosotros a vivir de la misericordia del Señor, vivir y morir en la misericordia, sufrir en la misericordia, alegrarnos en la misericordia. Y eso produce inmediatamente las obras de misericordia. El mismo Dios nos inspira por obra del Espíritu Santo la manera para nosotros realizar y vivir la misericordia. Y ahí están las obras espirituales y materiales de la misericordia que Dios nos encomienda para la realización de ese amor entrañable que nunca nos deja. Porque para Dios la razón del amor es el mismo amor. Y el amor tiene sentido para Dios porque se transforma en misericordia, en perdón, en reconciliación entre el hombre pecador y Él, y entre los hombres pecadores entre ellos. Por eso hoy el Señor nos invita a descubrir que si nuestro corazón es un corazón obediente a la escucha de Dios, de la voz de Dios en nuestro corazón, o nuestra manera de ser es una manera desobediente. Mentimos haciendo ver que vamos a hacerlo y después no lo hacemos, es decir, no realizamos la obra de Dios en nuestra vida. O mentimos a nosotros mismos para negarlo porque no nos da la gana simplemente, o porque no nos gusta que nos mande el Señor lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo después reflexionamos, ponderamos, y ahí es donde obra la gracia de la misericordia, y nosotros entonces realizamos lo que Él nos pide. Es un llamado entonces a la obediencia frente a la desobediencia del pecado original. Es un llamado a transformar el mundo, la sociedad. Uno dice, pero yo no tengo el poder para cambiar la situación. Sí, tú tienes el poder. Tú tienes el poder de la misericordia. Realiza las obras de misericordia en tu corazón. Realiza las obras de misericordia hacia los demás con tu prójimo, y vivirá entonces la alegría del corazón de Dios que se hace presente en tu corazón, y de esa forma cambiarás al mundo, transformarás la situación que estamos viviendo los hombres desde que siempre el hombre por el pecado original ha desobedecido, pero al mismo tiempo ha tratado de obedecer. Este es el gran dilema, el gran conflicto, la obediencia. Y la obediencia, queridos hermanos, es un significado muy sencillo. Viene de audire, es decir, es a causa de que escucho es que yo obedezco. Esa es la obediencia. Si yo no escucho, no obedezco. Dejemos que la voz del Señor, el buen pastor, resuene en nuestro corazón, suene en nuestra conciencia, para que nuestras mentes se puedan abrir al camino de la obediencia al Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces ahora a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesucristo nos ha dado testimonio de servicio. Oremos a Él para que nos ayude a ser humildes de corazón y estar dispuestos a servir al prójimo, y digamos todo: ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Por la Iglesia, y en especial por los cristianos perseguidos en tierra de misión, para que, renovados en el Espíritu Santo,
estén dispuestos a seguir donando su vida a causa del Evangelio, con la certeza de que les espera la corona del servicio fiel. Oremos. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos, por los gobiernos, para que encuentren en Cristo el modelo por excelencia para imitar, pues Él no hizo alarde de su condición de Dios, sino que se anonadó para servir. Pidamos que las instituciones con auténtica caridad sirvan a los necesitados, a imagen de Jesús. Oremos. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Por las carencias corporales y espirituales que experimentamos, para que la confianza en el Dios que provee siempre nos obtenga lo necesario para una vida digna. Oremos. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Por las comunidades religiosas, pidamos a Jesús que interceda ante el dueño de la vid para que envíe abundantes obreros a su mies, con ganas de donarse totalmente al servicio del prójimo. Oremos. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Por todos nosotros, para que aceptemos la invitación que nos hace la palabra, de ganarnos el reino de los cielos por medio del servicio al hermano. Oremos. Ayúdanos, Señor, a servirte en nuestros hermanos. Señor, por medio de la gracia de tu amor y tu lealtad, que son eternos, recibe en tu seno nuestros ruegos, y así, y eso tu voluntad, haznos gozar la gracia que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien ante toda su santa Iglesia. Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracia, siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santifica todo y congrega a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracia te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracia, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su casto esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe, en la caridad, tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor Hugo, administrador, y Monseñor Antonio José y Monseñor Tulio Manuel, eméritos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida mortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelo en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concede al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente el saludo de paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración de comunión espiritual. Señor, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, bajo las especies del pan y del vino como cuerpo y sangre. Señor, yo creo y quiero también recibirte en mi corazón, pero dado que no estoy en la condición de poderlo hacer físicamente, te pido, me envíe tu Santo Espíritu para estar en plena comunión contigo y con toda la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
Recuerda la palabra que diste a tu siervo, Señor, de la que hiciste mi esperanza. Este es mi consuelo en la aflicción. Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Santísima Virgen María, Reina de tu Inmaculada Concepción, divina llena de misericordia, como Madre del amor hermoso y de la Iglesia, suscita santas vocaciones, laicales, consagradas y sacerdotales, para el carisma de la corredención que tú misma realizas desde el cielo y la tierra, asociada al misterio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz domingo y que obremos muchas caridad, esperanza y actos de fe para realizar la misericordia de Dios. Dios te